Muy buenos días, bienvenidos todos a nuestro Predica en Español, el servicio. We're glad that we get to come together and rejoice and worship the Lord. Entonces estamos muy felices y contentos porque tenemos esa oportunidad de poder regocijarnos en el canto para el Señor. Pray today would be a blessing. En el día de hoy, oren que esto será una bendición. Let's pray. Oremos. Dear Father, we just praise you for today. Amantísimo Padre Celestial, te adoramos por el día de hoy. Lord, thank you for being amongst us, Lord, as we worship you. Dios mío, te adoramos y te agradecemos el que tú te encuentres entre nosotros y poder ensalzar tu nombre. Lord, may you show yourself wonderful today and be victorious today. Y entonces, Señor, enséñate, sé victorioso entre nosotros, déjenos saber. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén, amén. Let's all sing together. Oremos todos, amén, alabemos todos al Señor. Buenos días y wow, ¿qué pasó? There we go. Ajá. Buenos días a nuestro servicio después de la reunión de negocios. Ok. Vamos a cantar o a empezar con las canciones en Salmo 34. Bendeciré a Jehová. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Agradecer a Jehová conmigo y aceptemos a uno su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y de todos mis temores me libró. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos a uno su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y de todos mis temores me libró. Y Ana, ¿puedes dar las Sí. oraciones en Presentemos, ¿verdad? Nosotros ante nuestro Dios, Padre Celestial, gracias por la oportunidad de estar aquí, de venir libremente. Señor, abre nuestros corazones para que cuando tu Espíritu Santo use la vasija del pastor Miguel, nos pueda rendir la palabra viva que está aquí en la Biblia y está disponible para nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, porque estamos recibiéndote a ti. Jehová, que cuando salgamos por esas puertas tengamos nuestra atención a aquellas almas que se encuentran allá afuera perdidas, porque tú nos has dado lo mejor, lo que es la vida eterna, Señor, y queremos compartir esa información con todos allá afuera. Padre, hoy estaríamos hablando de lo que es tu oración y el privilegio que tenemos de una conexión directa para contigo, Señor. Gracias, Jehová, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y seguimos. Oración. Sí, ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará.
más? No, vamos a cantar más. Pero ¿podemos hacer la lectura, el texto de hoy? Sí, ¿qué quieres? Murphy va. Sí. Sí. Muy buenos días, hermanos, que Dios me les bendiga. Espero nos encontremos bien, gozándonos con la presencia del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios, y la porción que Dios le puso en el corazón al pastor para que la leyéramos. Por favor, nos ponemos de pie para leerla, para referencia para él. La cita bíblica se encuentra en Hebreos 10, del 19 al 22. Amén. Cuando todo lo tengamos. Amén. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la gracia de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Como dice en la palabra de Dios, hermanos, que del corazón emana la vida. Lo que usted tiene en su corazón es lo que usted habla. Por eso llenémonos de la presencia de Dios siempre y que el Espíritu Santo nos redarguya cuando estemos haciendo algo que no le agrada a Él, en el nombre de Jesús. Vamos a orar para que no sea la boca del pastor Ramón, sino la boca de Dios, utilizándolo a Él para que nos hable y que esa palabra la hagamos viva en nuestras vidas. Oh Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, porque tu presencia está acá, Señor. Porque sabemos, Señor, como dice en tu palabra, que cuando hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tu presencia está acá, Señor. Tú te glorificas en la alabanza del pueblo, Señor. Tú conoces la condición de cada uno de nosotros, Señor. Limpia primeramente nuestro alma y nuestro corazón, Señor. Para que así, papito Dios, todo lo que hagamos llegue como olor fragante a tu nariz, Señor. Yo bendigo a mis hermanos, bendigo al pastor, Señor, con toda bendición que viene de ti. Que la gracia, el favor y la misericordia de Dios siempre lo cobije. Bendigo a su esposa, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo cosas grandes en nuestros corazones, Señor. Y sabemos, Señor, de que tú tienes un trabajo especial con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús he orado y para ti siempre será la honra y la gloria. Amén y amén. Gracias. Okay, hay una canción más. Y quería hacer la lectura antes de la canción para de verdad pensar de cómo podemos adorar a Dios con estas palabras. Entonces, vamos a orar con la canción. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí. Te
No hay problema. Amados hermanos, les traigo, acuérdense que la predicación tiene 6 grandes propósitos generales. En uno de esos propósitos generales están los doctrinales, está introducida la escatología, pero todo no es escatología, ¿verdad? Consagración, devoción, aliento, ético, moral. O sea que hay 6 grandes evangelísticos, el propósito evangelístico, que es muy importante, y son 6 grandes propósitos. Yo les traigo un tema que tiene que ver sobre la oración. La oración siempre es un tema pertinente y no debemos perderlo de vista, porque todos estamos necesitados de orar, amados hermanos. Allí en Hebreos capítulo 10, 19 al 22 y 4, 14 al 16, tenemos 2 pasajes bíblicos muy importantes. Dice allí en Hebreos 10, 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, cosa que en la antigua ley, en la antigua dispensación, no existía. Ese privilegio nada más que lo tenía el sumo sacerdote, una vez al año, como veremos ahorita. Pero dice el autor de Hebreos que ese es un privilegio que tenemos, ¿verdad? Tenemos esa libertad para entrar en el lugar santísimo. Por lo tanto, dice en el 22 que debemos acercarnos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y demás. Pero en Hebreos 4, del 14 al 16, dice el autor de Hebreos, hablando del mismo tema, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por tanto, hermanos, dice en el 16 el autor de Hebreos que debemos acercarnos confiadamente, tranquilamente, quietamente. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, siempre estamos necesitados de ser socorridos por nuestro Padre eterno. La vida tiene toda una serie de incongruencias. Es un viaje que iniciamos el día que nacimos, que puede extenderse por décadas. Algunos en la antigua dispensación, en los años aquella época patriarcal, vivían cientos de años, pero un día llega a la parte final. Y qué importante es que ese día hayamos hecho nuestros arreglos con Dios a través de la persona de Jesucristo, porque es necesario que vayamos a la cruz de Jesucristo, donde expió todos nuestros pecados sobre el madero. Qué bendición, hermano, tener una experiencia con el Señor para prepararnos para ese momento. Porque tenemos una vida aquí, pero también nos habla la Biblia que hay una vida futura. Así que el título de este sermón es Los privilegios de la oración. Padre eterno y Dios de toda consolación, te imploramos, oh Dios, que nos ayudes a asimilar la importancia de la oración. La oración y los privilegios que tenemos a través de ella. No es con ejército, no es con fuerza, es con tu espíritu. En Cristo oramos. Amén. Sí, amados hermanos, como hijos de Dios, tenemos muchas bendiciones y privilegios. Entre ellos está el haberle conocido por su gracia a través de la persona de Jesucristo.
ser objeto de su amor, del amor de Dios en Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, a esta humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, sea quien sea, no se pierda. Tiempo presente, dice el texto, el verbo, mas tenga, en el momento de creer, tenga vida eterna. Sí, ser perdonados por la sangre de Cristo y por la fe que depositamos en Él y en su sacrificio, somos perdonados y somos justificados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dije en un sermón en días pasados que la justificación es un acto legal por el cual una persona es declarada libre de culpa y castigo. Y eso ocurre a través de la fe en Cristo, porque Él es el que pagó. En la persona de Cristo pasaron tus pecados y los míos en la cruz sobre el madero. Qué cosa tan tremenda. Por eso es tan importante que nos leamos cada rato la carta a los romanos, el mejor tratado de teología bíblica, la justificación por la fe. ¡Qué bendición, amados hermanos! Sí, hay muchos privilegios, ser perdonado, testificar de Cristo, es un privilegio hablarles a otros de Jesús. Acceso al lugar santísimo, la vida eterna, ser perdonado, testificar de Cristo, acceso al lugar santísimo por medio de la fe en Cristo. Y la bendición de la oración, por medio de la cual la oración nos comunicamos con Dios a través de su Hijo Jesucristo, Cristo en el centro. Dice en 1 Timoteo 2:5 que hay un solo Dios y un solo mediador, uno que está en el medio, entre Dios y los hombres y la raza humana, Jesucristo, hombre. El conflicto, cuando hay un conflicto entre dos personas, entre dos familias, ¿verdad?, entre dos naciones, en fin, hace falta alguien que medie. Y generalmente se busca una persona. En la historia ha habido muchos mediadores. El conflicto entre Israel y los llamados árabes, los palestinos y demás, pues sencillamente se han buscado diferentes mediadores. Henry Kissinger fue un mediador y otros tantos que han sido personas de renombre. Por un lado, el mediador debe representar a un lado y a otro del conflicto y tratar de no hablar más para un lado ni para el otro. Debe estar lo más quieto posible en ese sentido. Pero ¿qué pasa? Que el conflicto es entre Dios, el Dios eterno y creador de los cielos y de la tierra, y entre el hombre finito, criatura y criatura de Dios. Por un lado, Dios es un Dios santo y justo, que no tolera el pecado, y no hay un hombre, ningún ser humano en la tierra, desde el inicio de la creación hasta nuestros días, que pueda ser un verdadero representante. Puede representar al hombre, a la raza humana, pero como es pecador, choca y no tiene manera de poder representar a Dios. De ahí que Dios mismo tuvo que encarnarse y hacerse hombre. Jesucristo es Dios, verdadero Dios, y Jesucristo es hombre, verdadero hombre. Dos naturalezas en una sola personalidad, porque cuando Dios se encarnó, no dejó de ser Dios, hermano, y eso es lo que creemos, eso es lo que predicamos, y esa es una de las bendiciones. La oración, por ella, nos podemos acercar al mismo trono de la gracia. Dice en Hebreos 4:16, recordando el versículo: acerquémonos pues confiadamente, dice el autor de Hebreos, al trono de la gracia. Es un trono que es de gratis. Gracia quiere decir de gratis, regaladamente. A un trono gratuito, acerquémonos confiadamente, tranquilos, quietos, al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. La misericordia es amor inmerecido y Dios es un Dios de misericordia. Dice que cuando comienza el día, junto con todos sus avatares, comienza la misericordia de Dios. Cada día es nueva, es de estreno, dice el salmista, ¿verdad? Tus misericordias son nuevas
cada mañana. ¡Qué bendición, hermano! Para alcanzar misericordia, ayuda gratuita y socorro y hallar gracia para el oportuno socorro. En Cuba habían antes de la revolución unas casas de atención médica que eran gratuitas, que se llamaban, no eran hospitales, eran centros hospitalarios donde atendían los primeros auxilios, se llamaban casas de socorro. Yo tengo 78 años y yo me acuerdo de aquel, bueno, cuando llegó el nuevo gobierno en Cuba, que dura hasta el día de hoy, pues yo tenía 13 años. Así que ha llovido de allá para acá hace más de 60 años. Y entonces luego cambiaron, pero aunque le cambiaron el nombre, es un perro con diferente collar, pero sigue siendo perro. Es una atención para socorrer. Esto es una casa de socorro, ¿verdad? El trono de la gracia. ¡Qué bendición, amados hermanos! Y esto es muy importante. Ahora, preguntamos, ¿qué es orar? Tanto se ha dicho de la oración. Bueno, la oración puede considerarse también como un diálogo. Orar es un diálogo del hombre, del ser humano, sea hombre o mujer, con Dios, pero Cristo en el medio. Acuérdense que Cristo es el mediador. Si no es por Cristo, nosotros no tenemos cómo acercarnos a Dios, hermano, porque es el que nos acerca, es el medio, es la vía, es el abogado, dice Juan. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Sí, Cristo es el medio, es un camino, yo soy el camino, ¿verdad? Es el mediador. Hay una sola sangre que nos limpia de nuestros pecados, la sangre de Jesucristo. Y debemos dar la gloria a Dios. Sobre la oración se han escrito muchos libros. Se ha dicho que es orar, es conversar con Dios. En el Antiguo Testamento Dios nos manda a clamar a Él, Jeremías 33:3. Dice Dios a través del profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, dice otra versión, y dificultosas que tú no conoces. Pero se nos manda a clamar, a orar. El clamor, la oración es muy importante. En el Antiguo Testamento las oraciones eran por personas delegadas, como sacerdotes, hombres ungidos, conocidos como profetas, y eran las maneras como se oraba, independientemente que a veces una persona trataba de ver cómo se comunicaba con Dios. Pero en el Nuevo Testamento las oraciones son por nuestro sumo sacerdote, Jesús. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo se encarnó en la persona de su Hijo. Sí, también el Espíritu Santo y todo su cuerpo que es la iglesia. En Hebreos 10, 19 al 20, pasaje que hemos leído, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Miren, yo traté de buscar, porque tengo en algún lugar, pero nos hemos mudado y no sé dónde lo metí, una lámina grande así del tabernáculo. El tabernáculo era una tienda de campaña, donde de cierta manera era un templo, un lugar de adoración en pleno desierto. Y ahorita vamos a hacer un pequeño esbozo. Y ese lugar estaba dividido en dos partes. Había un patio, que le llamaban el atrio, pero además del patio estaba la división de la tienda de campaña como tal. Lugar santo, donde oficiaban los sacerdotes, según el que le tocara, pero en el lugar santísimo estaba detrás del velo. Dice que el autor de Hebreo, que ahora por el sacrificio de Jesucristo tenemos acceso al lugar santísimo. ¡Wow, hermano! ¡Qué privilegio! ¡Qué bendición! En el Nuevo Testamento el ejemplo es Cristo. Y la iglesia apostólica que creció a partir de la oración en Pentecostés, que estaban ellos haciendo orando, el aposento alto, como 120 en número, los discípulos habían aumentado, habían crecido, el Señor le dijo que se esperaran la promesa de lo alto, que iba a enviar el Padre, el Espíritu Santo, y es todo ese acontecimiento del libro de los Hechos que nos impresiona cómo se inició, se manifestó el Espíritu Santo, el elemento propagandístico
Miren, sin propaganda es muy difícil hacer actividades, ya sea por anuncios, por llamadas de teléfono, pero en aquel tiempo que no había nada de eso, el Espíritu Santo, que es Dios también en esa Trinidad, se le ocurrió cosas tremendas que ni a ti ni a mí se nos hubiera ocurrido. Y entonces usó los elementos de la naturaleza a través del poder de Dios. Y fue aquel viento recio, fue aquel fuego como lengua repartida, en fin, y las lenguas aquellas. Y allí se manifestó de una manera tremenda, porque Dios es un Dios extraordinario, hermanos queridos. Sí, en el Nuevo Testamento el ejemplo está en la persona de Jesucristo y la iglesia, y en el Pentecostés, que surge con un poder pujante. Tenemos oraciones en todo el Nuevo Testamento. Hay un río de oración del Edén a la Nueva Jerusalén. Toda la Biblia es nuestro texto de la historia de la oración. Eso no se nos debe olvidar nunca. Ahora, pero seguimos preguntando, ¿qué es orar? Es entrar, según el autor de Hebreo, en el lugar santísimo. Pero pastor, ¿y cómo yo me las arreglo para entrar en el lugar santísimo? Para apreciar este concepto, recordemos lo que significaba el lugar santísimo para Israel. Haciendo un poco de historia, después de la esclavitud en Egipto, hagamos un esbozo de la historia. Dios mandó a construir un santuario o tabernáculo con toda una serie de medidas, de orientaciones. Todo debía hacerse como Él lo mandó y como se lo manifestó a su siervo Moisés, para habitar en medio de ellos. Allí en Éxodo 25, capítulo 25, versículos 8 y 9, es muy importante lo que podemos decir. Éxodo 25, 8 y 9. Bueno, si alguien lo tiene por ahí. Aquí está, 25, 8 y 9. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. Así lo haréis. Quiere decir que todo estaba orientado y Moisés debía hacerlo estrictamente como Dios le mandó. Cada vez que acampaban, el tabernáculo se ponía en el centro del campamento. Como dice en Números capítulo 2, 1 y 2, ellos tenían que acampar y las 12 tribus acampaban por los puntos cardinales, 3 al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. Y el tabernáculo en el centro. Ahí estaba en el tiempo que Dios les decía. ¿Este tabernáculo qué era? Bueno, era una tienda de campaña, había un patio, un atrio, indudablemente. Así más o menos, había el patio y en el patio estaban el altar de bronce donde se hacían los sacrificios de los animales en la parte del patio, y tenía una sola entrada, una sola puerta. Y el lavacro, que era una fuente de bronce donde los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies cuando iban a oficiar. Eso estaba allí frente al tabernáculo. Ahora, el tabernáculo como tal en su interior tenía el lugar santo y el lugar santísimo. Dos partes. En cuanto al lugar santo, en él estaban un candelero de 7 brazos que debía estar siempre encendido porque Dios es luz. El altar del incienso, que era de bronce, donde había incienso y lo quemaban para olor fragante. Y la mesa de los panes de la proposición con 12 panes. Todo era un simbolismo, hermano. Uno por cada tribu, pero finalmente todo apuntaba a Cristo. Cristo es la puerta. ¿Ve? El tabernáculo, aquello tenía una sola puerta también. En cuanto al lugar santísimo, en él estaba el arca del pacto. El arca del pacto estaba allí. También había un candelabro de oro. Y en ella estaban las tablas de la ley.
la vara de Aarón que reverdeció y la vasija con maná. Todas esas cosas estaban, una vara seca que reverdeció, una cosa increíble, pero así se nos enseña que era. Otra cosa que podemos hacer es ver, y Dios dijo a Moisés en Éxodo 25, 21 al 22, que él se iba a manifestar directamente desde allí. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y oigan bien lo que dice en el versículo 22. Y de allí, de la tapa del propiciatorio del arca, habían 2 querubines de oro, me declararé a ti y hablaré contigo. Y sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio que yo te daré, Dios se iba a declarar. Y en número 7, 89, dice, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio, que estaba sobre el arca del testimonio de entre los 2 querubines, y hablaba con él, con Moisés. Así, de tan real es lo que estaba ocurriendo allí, en aquel lugar, hermano. Es algo muy importante que no debemos pasar por alto. Para entrar en el lugar santísimo, sencillamente estaba restringido a un hombre, y ese hombre era el sumo sacerdote. Entrar espiritualmente en la misma presencia del Señor, el acceso al lugar santísimo, la pregunta es cómo era. Restringido a una persona de entre todo el pueblo. Solo el sumo sacerdote tenía ese privilegio, pero no lo disfrutaba, excepto un solo día cada año. Y le dijo Dios allí a Moisés, dile a tu hermano Aarón que tenga cuidado no entrar otro día que yo no haya mandado para que no muera. Miren qué estricto era aquello, hermano. Y ahora el autor de Hebreo dice que nosotros tenemos acceso directo al lugar santísimo. Entonces, en dramático contraste con aquella limitación impuesta a Israel, está la amplia libertad del pueblo cristiano. Ahora cada cristiano creyente tiene plena confianza para entrar en el lugar santísimo, como dice en Hebreos capítulo 10, versículo 19. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Por qué tú y yo podemos entrar al lugar santísimo? Porque había que entrar con sangre ajena. Los sacerdotes, el sumo sacerdote entraba con la sangre de los machos cabríos y de aquellos animales por los pecados de él, rociaba allí sobre el propiciatorio y después volvía a entrar. Y la cosa era tan rigurosa que él le ataban una cuerda allí en uno de sus piernas cuando entraba, y tenía que tener unas campanillas. Mientras él se estaba moviendo en esta parte del culto, los que estaban fuera estaban oyendo que este hombre estaba vivo. Pero si por algún motivo moría, nadie podía entrar a sacarlo, y lo alaban por la puerta. Y ahora dice el autor de Hebreos que tú y yo, por medio de la fe en Cristo, tenemos acceso. Así que ya no se trata físicamente de un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino de entrar espiritualmente en la misma presencia del Señor. Esto quiere decir que ahora todos los creyentes en Cristo tenemos el privilegio de acercarnos a Dios para alabarlo y darle gracias, para confesarle nuestros pecados y para pedir por nosotros mismos y por otros. Y lo podemos hacer desde cualquier lugar, en cualquier momento y cuantas veces queramos. Al lugar santísimo directamente. ¿Y con qué sangre entramos? La sangre de Jesucristo.
Dice el autor de Hebreo algo muy importante que sería bueno que ustedes lo subrayaran en su Biblia, porque parece que esto no le ha quedado claro al papado a través de su historia, que pretenden que Jesucristo se sacrifica en cada misa. Pero mire lo que dice la Biblia de ellos, la Biblia de los católicos, cualquiera, Torres Amán, Nácar Colunga, el obispo Sío, la que sea, y las Biblias nuestras, todas dicen lo mismo. Dicen el 9, Hebreos 9, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, en el santo santuario, en el verdadero lugar, no un tabernáculo o un templo hecho de mano, figura de ese allí en los cielos. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, en el verdadero, habiendo obtenido eterna redención. Es un error tratar de pretender que sacrificamos a Cristo en cada culto, en cada misa, en cada servicio donde se da la Santa Cena, hermano. No, dice que entró una vez y para siempre. Por eso es bueno leerse la carta a los hebreos. El que escribió la carta a los hebreos, que no se sabe quién fue, algunos se la achacan a Pablo, pero no se sabe, era un conocedor de las cuestiones más profundas de todo aquel sistema del sacerdocio levítico y de la ley y de los mandamientos. Y dice el autor de Hebreo que entró en el lugar santísimo una vez y para siempre. Por eso se acabaron los sacrificios. Y ahora les voy a decir algo, aunque no estamos en un tema escatológico. El tercer templo, que tiene que cumplirse la construcción, la reconstrucción del tercer templo. Hay pasajes que lo avalan, y eso está al doblar de la esquina. Ya existe Israel, ya está la capital, Jerusalén, pero un día van a construir ese templo y ellos volverán al sistema de sacrificio del sacerdocio levítico. ¿Qué les parece, hermano? Pero ya se acabaron los sacrificios, porque Cristo con un solo sacrificio quitó del medio el pecado, y por eso tú y yo, dice el autor de Hebreo, con tremenda autoridad, que tenemos acceso a la mismísima presencia de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Nadie debe pretender que otros no oran como Él ora, con más o menos intensidad. La oración no es emocionalismo. Acuérdense el fariseo y el publicano, la parábola que Jesús contó. Dice que dos hombres entraron al templo a orar, templo judío de Israel, de Jerusalén. Y uno era un fariseo, se daba golpes de pecho, yo no soy así, yo no soy asado, yo no hago como los otros hombres, ni siquiera como este publicano. Ayuno tantos días, hago esto, las ofrendas. O sea, era un hombre que estaba, se creía él que estaba muy bien con Dios y que obraba muy bien, pero dice que el publicano se metió en un lugar donde tratara de que no lo viera nadie. Y allí, sin mirar para nadie, se daba golpes de pecho. Señor, sé propicio conmigo, pecador. Y Jesús dijo, de cierto digo, que las oraciones de él llegaron, mientras que la del otro, la del fariseo, no llegaron. La oración no es emocionalismo. En la Biblia hay ejemplos muy variados de hombres y mujeres que oraron de diferentes maneras y en diferentes lugares. Algunos pequeños ejemplos. Daniel oró en un foso con leones como compañeros, quizás a su derecha y a su izquierda, hermano. Y oró de allí, de un foso de los leones. Nadie que yo sepa en la historia ha vuelto a hacer una oración de este tipo, pero Dios lo oyó. Jonás oró desde el vientre de un gran pez. Dios nos libre de orar de un lugar así. Pero Dios lo oyó, hermano. Dios lo oyó. Pablo y Silas en la prisión, allá en Filipo, en el calabozo de más adentro, y Dios los oyó, y se removieron los cimientos de la cárcel, y es una experiencia hermosa en el libro de los Hechos. David, aquel joven inexperto en las artes de la guerra, oró
frente al gigante Goliat, David nada más que tenía un tiro, no tenía dos. Y con una piedra en la honda, la puso, oró a Dios, tiró la piedra y Dios dirigió aquella piedra a la frente del gigante que cayó al suelo moribundo, tan grande era. Juan en la isla de Patmos, el publicano en el templo, Jesús en Getsemaní, en la tumba de Lázaro. Lázaro, ven fuera. Desde la cruz, Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Desde la cruz oró por ti, por mí, por el género humano. Gloria a Dios. Y yo, hermanos, siendo jovencito, oré en un excusado. No sé si algunos saben lo que es un excusado. Es un servicio de letrina que se hacía, quizás en lugares del campo exista, en algunos lugares. Se hacía un hueco en la tierra, se ponía allí algo, podía ser un tipo de, como si fuera un inodoro, pero era de concreto, de cemento, ¿ve? O podía ser de madera, donde uno hacía sus necesidades. Como yo no tenía un cuarto y un lugar independiente donde yo pudiera orar por tranquilidad, yo subía al patio donde nosotros vivíamos en alguna hora del día. A veces cuando venía del trabajo, yo en alguna hora iba allí, nadie sabía que yo estaba orando, ¿verdad? ¿A qué uno va? Al baño, al servicio, a lo que va, ¿verdad? Y entonces estuve como 3 meses orando porque mi madre eliminara aquel altar y se convirtiera. ¿Y saben qué, hermano? Como al cabo de los 3 meses, una experiencia tremenda que nunca se me olvidará, llegué del trabajo y el altar no existía. Un altar que tenía muchas imágenes, Santa Bárbara, la Caridad del Cobre, San Lázaro. Desde que yo era un niño, aquel era un santuario en la sala. Y cuando yo llegué del trabajo, ocurrió una experiencia allí muy desagradable, pero que no quiero alargar el tema. Lo cierto es que me quedé petrificado, ya no existía. Aquel lugar estaba inclusive sin pintura, porque aquello todo estaba forrado, pero no existía el altar, hermano. Sí, ¿y de dónde Dios me respondió? De un servicio de letrina. Y el Señor nos exhortó a ser perseverantes en la oración, y más aún hoy que tenemos acceso al trono de la gracia. Lucas 18, con ella concluyo, es la oración de la viuda y el juez injusto. Debemos ir de vez en cuando a esta oración. Esta pobre viuda, y más en aquellos tiempos, una mujer no tenía valor. Lo que le daba valor a una mujer en aquellos tiempos era un hombre, un esposo, un marido o un hijo varón. Y la vieja era una mujer, la viuda era una mujer desamparada y tenía un problema y necesitaba que un juez que había en el pueblo le hiciera justicia, que es la razón de la existencia de estos magistrados. Pero sencillamente, hermano, no ocurría así. Pero ella fue tan persistente que un día, en un monólogo, el juez dijo: aunque ni temo a Dios ni a hombre, imagínense ustedes qué clase de personaje era. Como esta viuda me es molesta y viene diariamente, le voy a hacer justicia. Y el Señor dijo, oigan lo que dijo, ¿verdad? El Señor, con relación al juez injusto, con relación a la viuda. Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche. Amados hermanos que están aquí en esta tarde, recuerden que tenemos acceso al mismísimo lugar santísimo. La sangre con la cual podemos entrar es la sangre de Jesucristo. Eso está asegurado. Dice el autor de Hebreos que vayamos al lugar santísimo. Sí, amados hermanos, estamos viviendo en tiempos donde como nunca antes necesitamos orar. Orar por nuestra vida, orar por nuestro hogar, orar por nuestra nación, o la nación también de la cual tú vienes y por la que te abrió las puertas, como es nuestro caso ahora aquí, porque estamos orar por Israel, que Dios obre de tal manera que ellos puedan reconocer a Jesucristo como el Mesías prometido. Los acontecimientos que están ocurriendo en el escenario internacional nos anuncian que estamos en los umbrales
de grandes acontecimientos. La semana 70 de Daniel puede estar al doblar de la esquina. La iglesia no estuvo en las primeras 69, es un misterio, dice el apóstol Pablo, y no va a estar en la última. De ahí que la iglesia se va del planeta, lo que yo le llamo la evacuación. Mientras tanto, testifiquemos de Cristo a través de una chapilla, como sea. Tenemos que predicar el Evangelio, pero tenemos sobre todo que entrar al trono de la gracia, que es gratuito. El lugar puede ser cuando vas en una guagua, cuando vas manejando, claro, sin cerrar los ojos, pues si no choca. Pero sí, donde quiera, hermano, tenemos que estar en una actitud de oración. Orar por nuestros vecinos, por nuestros familiares. Que Dios nos ayude y sobre todo tratar de llevar a la gente a la cruz de Cristo. Y la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. A Dios sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, los anuncios de la semana son los siguientes. Esta tarde tenemos los servicios a las 6, servicio de oración. Oramos por nuestros hermanos, por nombre de la iglesia, por nuestros gobernantes y por todo. Así que a las 6 de la tarde es ese servicio. El servicio del miércoles es normal, Awana, y servicio en español e inglés. Entonces, febrero es el mes ocupado en nuestras conferencias de misiones. Promesa de fe. Estamos recolectando dólares o donaciones. Juegos de 6, si van a comprar cualquier jueguito de cosas, tiene que ser juegos de 6 para las canastas de nuestras esposas de los misioneros. También estamos recolectando pañales, toallitas húmedas para el centro de atención del embarazo Oasis. Dave Dorsey estará aquí el 4 de febrero durante nuestro servicio nocturno, presentando el centro de atención al embarazo de Oasis. Haga cualquier donación a la hermana Ruthie o a Chris, la secretaria. Todos los servicios de la mañana durante el mes de febrero va a ser combinados con los servicios de Conozca al Ministerio. El servicio de Conozca a los misioneros va a ser a las 9:30 de la mañana. Y los servicios combinados va a ser a las 10:45. Todo el mes de febrero va a ser puro servicio de combinados. Okay, durante los servicios nocturnos también tendremos un orador de misioneros. Lea sus boletines, miren la página de Facebook y el tablero de dicto y ahí encontrarán toda la información que necesitan de la iglesia. Muchas gracias. Ahora el pastor va a orar por la ofrenda. Recogemos la ofrenda y después nos despedimos con oración. All right, we're ready to collect our offering? Yeah. All right, let's collect our offering. Let's pray for our offering. Dear Father, we praise you for today. We praise you for the gift and the giver. In Jesus' name, amen. Amantísimo Padre Celestial, te adoramos en el día de hoy. Te damos gracias tanto por el dador alegre y el regalo que ofrece como ofrenda. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan, las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, mi hermano, ¿por qué no cantar las alabanzas a Cristo el Salvador? Thank you for coming. And tonight, come, as Brother Ramon mentioned, prayer. We pray for each of you as well as our government leaders and missionaries. Come join us
Prayer is so important. Entonces, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el día de hoy. Y como así el pastor Ramón estuvo predicando y hablando de la oración, ese privilegio, esta noche estaremos llevando a cabo eso. Oraremos tanto por cada individuo que pertenece aquí a nuestra iglesia, sino también por aquellos oficiales que son los que están lidiando con la política, sino también aquellos misioneros que los cuales apoyamos. Todos ellos están en nuestra oración. Thank you so much for staying a bit later today, and I wish you a good afternoon, and we'll see you after next service. Entonces, muchísimas gracias por haber permanecido un poquito más tarde debido a nuestra reunión en el día de hoy y nos estaremos viendo entonces en esta próxima sesión de servicio. Muchísimas gracias. Thank you. You're dismissed. Ya, hasta luego.